Entonces, en esta pregunta uno decía analizar e implementar la funcionalidad necesaria para, dado un texto, seleccionar y clasificar las palabras que tienen solo una vocal y desechar aquellas que tienen más de una vocal. Sobre la base de esta clasificación se pide formar el texto de mayor cantidad de palabras que sea un lipograma. Recuerda que se tienen 5 vocales, por lo que el análisis de un texto puede a lo sumo tener 5 grupos de clasificación. Las palabras que solo tienen A, las que solo tienen E, I, O, U, ¿no? Palabras que tienen más de una vocal diferente no están en algún grupo de clasificación. Para poder utilizar esta funcionalidad, debes proveer un método con la firma string obtener lipograma con, eh, con un parámetro llamado string texto, ¿no? Un escenario de uso de esta funcionalidad, en este caso les están mostrando un ejemplo, ¿no?, de cómo se podría utilizar. Entonces aquí dice que hay un verificador. Siempre recuerden de que si empieza con mayúscula es una clase. Por eso también es importante que nosotros sigamos esas instrucciones. Aquí verificador empieza con mayúscula, entonces eso ya nos hace entender que es alguna clase. String, bueno, string lo conocemos. Aquí obj se refiere a esta. Le dice va a ser igual new verificador. Entonces esto también lo hablamos en algún momento. Cuando nosotros ponemos new, lo que hacemos en realidad es llamar al constructor de una clase. Entonces verificador, si es una clase que tal vez yo no conocía antes, ¿no? O bueno, si es algo que yo no conocía antes, posiblemente sea una clase que tenga que utilizar en este ejercicio, ¿no? Y aquí está llamando al constructor. Luego dice texto, ¿no? Va a haber el string texto, va a recibir el valor de que a mi variable obj le voy a pedir, recuerden, el operador punto es como pedir que ejecute algo, que realice alguna tarea, y en este caso le voy a pedir que obtenga el lipograma. Y aquí le manda un texto, dice, canta baladas la azafata blanca, Clemente en el presente vende, detergente cabalga la jaca al alba, y no, etc. Aquí el doble slash representa comentario, entonces dice texto debería ser Clemente en el presente vende detergente, ¿no? Clemente pretende ser gerente. El jefe le debe 3 meses y cree que ese pelele el mequetrefe. Se cree ese pelele el mequetrefe, ¿no? Cosas un poco raras. Que es el que corresponde a la vocal E. Pero también había lipograma con la vocal A, con 14 palabras, y otro con la vocal O, con una palabra. La cantidad de palabras que tiene solo la vocal E es mayor, por lo que el lipograma que debe obtener es de vocal E. Entonces, aquí yo sé que resulta un poco confuso. Son varias cosas y este texto, la verdad que, o sea, uno lo lee y parece trabalenguas, ¿no? Nada de lo que dice tiene sentido. Entonces, prácticamente en síntesis dice que va a llegar un texto que puede ser así, palabras, ¿no? Cualesquiera, y nosotros tenemos que analizar todas aquellas palabras que sean lipogramas. ¿Qué vendría a ser un lipograma? Cuando una palabra solo tiene una sola vocal, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos menciona? De que puede haber a lo sumo 5 grupos de lipogramas, porque hay 5 vocales. Y acá en este ejemplo nos dice que aquel grupo de lipogramas referente a alguna vocal, yo de alguna manera tendría que saber cuántas palabras hay, ¿no? Cuántas palabras he detectado en ese grupo. Y me debería quedar con el mejor. Aquí dice que la vocal, el resultado es de la vocal E, pero también había un lipograma de la vocal A con 14 palabras y de la vocal O con una. En este caso, el de la vocal E tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bueno, más de 14, ¿no?
Entonces podemos concluir de que el de la vocal E era el grupo con más cantidad de palabras, ¿no? ¿Qué más? Luego dice texto OBJ obtener lipograma de Hola Mundo Cruel. El texto debería ser cadena vacía. ¿Por qué? Porque ninguna palabra es un lipograma. Entonces, en este caso hay muchas operaciones, ¿no? Va a venir un texto muy grande. Ese texto muy grande yo lo debería separar en palabras. De cada palabra debería saber si es un lipograma. Si es lipograma tendría que guardarlo en el grupo correspondiente. Es decir, hay un montón de, por así decirlo, de tareas. ¿Qué es lo más recomendable aquí? Empezar por la más fácil. En este caso, eh, creo que la más sencilla sería saber si una palabra es lipograma, solo una, ¿no? Entonces, aquí lo voy a ir anotando en el OneNote. Va a llegar un texto que no sabemos, puede ser muy extenso. Ese texto yo lo tengo que separar en palabras. Esas palabras tengo que analizar cada una para saber si es lipograma, es lipograma. Si es lipograma, tendría que añadirlo al grupo correspondiente, separar en grupos, grupos, y luego cuando ya los tenga en grupos, pues tendría que seleccionar el grupo mayoritario, ¿no? Grupo con más palabras. Básicamente todo el ejercicio es esto, ¿no? Son varias tareas. Entonces, yo lo que sugeriría es empezar por acá, ¿no? Ustedes pueden tomar el problema por donde gusten, ¿no? Pero yo lo que sugeriría es siempre empezar por la tarea más pequeña que podamos agarrar, ¿no? ¿Cómo voy a separar en grupos si ni siquiera sé cuáles palabras han sido lipogramas? ¿Cómo podría eh, saber cuál es el grupo con más palabras si no tengo los grupos porque no sé cuáles son lipogramas? El texto, ¿cómo lo separo en palabras? Eso tal vez todavía no lo sé, es muy complicado. Entonces, reduciré todo a analizar si una palabra es un lipograma. Entonces, yo sugeriría tener un método específico para esta tarea. Public. En este caso, si se fijan, es como una pregunta. ¿Es lipograma? Como una pregunta. Entonces, ¿qué conocemos nosotros que nos permita responder preguntas? Pues Boolean. ¿Es lipograma? Y aquí tendría que yo analizar una palabra. String palabra. Ahí está. Ahora, ¿cómo sabría yo si es un lipograma? Aquí hay varias situaciones, ¿no? Nuestro objetivo sería de que solo exista una sola vocal en toda la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, mi palabra fuera, yo qué sé, voy a poner aquí el ejemplo eh, no se me ocurre nada, digamos, avión, avión. Entonces, esta palabra no es un lipograma. ¿Por qué? Porque nosotros detectamos de que hay tres vocales diferentes, ¿no? Entonces, aquí hay una A, aquí hay una I y aquí hay una O. Debería ser indistinto si la A es mayúscula o minúscula. Yo igual debería detectarlo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con la palabra, yo qué sé, cara, digamos? En este caso hay dos vocales, pero las dos son la misma. Entonces, ¿qué podría decir yo? De que es un lipograma. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago todo ese cálculo? ¿Cómo hago todo ese proceso? Una opción, una opción sería de que de alguna manera yo cuente todas las vocales distintas que hay en la palabra, ¿no? Tener contadores para cada vocal.
Entonces aquí podría tener un int a que represente cuántas veces ha salido la A. Un int e que represente cuántas veces ha salido la e. Otro de la i, otro de la o y otro de la u. Es decir, serían contadores. Entonces voy a ir analizando letra por letra del string y los contadores van a ir subiendo a medida de que detecte las vocales. ¿Qué debería hacer al final? Para saber si es lipograma, tendría que decir si A es mayor a 0, entonces tendría que preguntar, perdonen ahí por el ampersand, si A es mayor a 0, entonces E tiene que ser 0, I tiene que ser 0, ay caray, la E ya la puse, la O tiene que ser 0, la U tiene que ser 0, y así, ¿no? Y tendría que ser este mismo chenko más de una vez, ¿no? Tendría que hacer para la E, para la I, para la O, para la U, ¿no? Todas esas mismas preguntas. Es largo, ¿no? Sería bastante extenso codificar todo eso, pero de seguro va a funcionar, ¿no? Fuerza bruta. Voy a tener 5 contadores y al final voy a preguntar, ¿no? Si es que A es mayor a 0, entonces los otros deberían ser ceros, es decir, no deberían haber salido más, ¿cómo decirlo? Más de las otras vocales. Si no fuera el caso, entonces yo ya he detectado que la respuesta es false. No puede ser una salida. Otra, un poquito aquí ya pensando en hacerlo más rápido, porque como les decía alguna vez, los programadores somos bastante flojos, no queremos solucionarlo lo más rápido posible. Otra alternativa sería de que si detecto acá una A, eso significa que la A ya ha salido. Perfecto. Entonces puedo decir que esto ya está tiqueado, digamos. La vocal A ya ha salido. Si detecto una vocal distinta de la A, porque estoy controlando, ¿no? Si la primera vocal que he encontrado es A, todas las otras vocales más adelante deberían ser As. Entonces, pregunto, si esta vocal, no la I, es igual a la A, entonces significa que yo puedo continuar. Pero en este caso, I no es lo mismo que A. Por lo tanto, ¿para qué yo voy a seguir revisando el resto de las letras si aquí yo ya he detectado que no coincide? ¿No? Quiero que entiendan bien ese caso. Lo explico acá de nuevo. Aquí estaría detectando mi primera vocal, la letra A, ¿no? La vocal A. ¿Qué va a suceder? Esa vocal A, si yo la he detectado, significa que el resto de vocales en la palabra deberían ser de ese mismo tipo, una letra A. Si no son del tipo A, de la letra A, entonces significa que no es un lipograma. Ni bien detecte una vocal que no es una letra A, no es un lipograma. Entonces, aquí la R, digamos, no es una vocal, pues no pasa nada. Encuentro esta otra vocal, es una vocal, claramente. Pero tendría que preguntar, ¿será igual a la vocal que yo he detectado primero? Sí. Entonces, listo. Si en algún momento me quedo sin letras por analizar, significa que había sido un lipograma. Entonces, ¿cómo codificaríamos eso? Voy a hacer acá un nuevo paquete, que lo voy a llamar sp, punto parcial. A ver, para tener un poquito más de espacio. Y esto, recuerden aquí también de que el propio enunciado decía que hay una clase verificador. Entonces, no quizás no es tan obligatorio, pero lo mejor hubiera seguido el propio ejemplo que nos dejaron. Si ahí hablaban de una clase verificador, entonces había que crear la clase verificador. Si no la han creado, no creo que es grave. La cosa es de que solucionen el ejercicio. Ahí.
Todo esto lo no sirve para nada. Y aquí debería haber un public string lipograma, creo que se llamaba. Obtener lipograma. Obtener lipograma de un texto. Pero este de momento yo no sé cómo va a funcionar. Muy complicado, muchas tareas, son muchos controles que podría tal vez hacerlo ahí adentro, ¿no? Podría hacerlo todo en un método, pero de seguro me va a costar muchísimo, me va a doler la cabeza, entonces preferible es ir separándolo en tareas más pequeñas. ¿Qué es más pequeño? Public boolean es lipograma y aquí voy a recibir una palabra. Eso es más sencillo. Entonces, ¿qué necesito aquí? Primero que nada, eh, a modo de controlar, yo les había mencionado, ¿no? Si yo detecto una vocal, ya sea mayúscula o minúscula, no debería afectar en el resto de controles, ¿no? Por ejemplo, acá hay una A mayúscula, pero si yo detecto una A más adelante, en realidad es la misma vocal. ¿Cómo puedo hacer yo para evitar esos problemas de mayúscula minúscula? Una opción sería de que esta palabra la reemplace con to lowercase. Ahí está. Es decir, ese método, se los expliqué en algún momento, string ya lo tiene implementado y ¿qué es lo que hace? Vuelve a minúsculas todas las letras. Entonces, si hay alguna mayúscula por ahí, la va a convertir. Si no hubiera mayúsculas, entonces no va a pasar nada. Es simplemente para tener seguro de que el algoritmo va a funcionar. Ok, luego que no se me olvide, acá vamos a tener un boolean respuesta. Sí, y en algún momento vamos a retornar esa respuesta. Algún día. ¿Qué va a suceder? Supuestamente para este punto toda la palabra ya está en minúsculas. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Debería revisar letra por letra. En este caso yo les había mencionado de que string es como un arreglo. Aquí ustedes podrían hacer dos cosas. Sacarlo a un arreglo de chars, que eso es igual a palabra.to char array. Podrían hacer eso y luego haber hecho un for para recorrer el arreglo. No había problema. La otra opción era directamente hacer el for int i igual a 0 mientras i sea menor a palabra.length, método y más. Y en este caso de los strings también existe una forma eh, de revisar, digamos, una posición del string. Y eso es a través del método char. Entonces aquí puedo tener char letra que sea palabra.charadd en la posición i. Similar a lo que hacíamos con un arreglo, ¿no? En un arreglo hubiera sido, digamos, arreglo corchete i, ¿no? En un string hay que usar charadd, ¿no? Esto es un método. Igualmente, pues, si es que no se acuerdan, vayan revisándolo por acá, ¿no? Y ahí está, ¿no? Justo desde los primeritos, charadd. Entonces dices, retorna el carácter que está en la posición específica, ¿no? Aquí hay que mandarle una posición. Tiene los mismos problemas que con los arreglos, es decir, posiciones negativas, posiciones mayores al tamaño van a fallar, pero aquí pues dentro de un for es un ambiente controlado, ¿no? Entonces funciona. Ahora, ¿qué pasa con esa letra? Esa letra, lo que yo quiero es de que es preguntar si es una vocal, ¿no? Podría ponerlo dentro del if, dentro de un if. Si letra es igual a la A o letra es igual a a la E, chale, a la E y así sucesivamente. Pero va a quedar bastante feo aquí, en el if. Entonces es mejor de que exista un método. Es vocal y aquí pregunte por la letra. Entonces, acá cuando esto acabe, public es vocal
y aquí reciba una letra. ¿Qué quiero de este método? Quiero que me responda si es una vocal o no. Entonces aquí sí puedo hacerlo más extenso, ¿no? Podría decir, voy a tener una respuesta, voy a retornar esa respuesta y pregunto, ¿no? Si la letra es igual a la A o la letra es igual a la E o la letra es igual a la I. Esto lo voy a hacer un poquito más estético para que no quede tan feo. Ahí. O la letra es igual a la O o la letra es igual a la U. Ahí. Entonces, si fuera ese el caso, mi respuesta va a ser true. Caso contrario, la respuesta va a ser false. Y ya está. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Este método va a responder si había sido vocal o no. Entonces, acá en la pregunta yo tendría que controlar si es que la respuesta que he obtenido ha sido verdad, había sido vocal. Ok, entonces supuestamente hasta este punto, hasta la línea 15, acá, a ese punto llegaría si y solo si una letra que estoy analizando es vocal. Ahora, ¿qué sucede? Tengo dos opciones. Que sea la primera vocal que encuentro, que es la que va a determinar todas las demás, o que por el contrario sea tal vez la segunda, tercera vocal que haya encontrado. Entonces, en ese caso debería comparar. ¿Cómo sabría si es la primera vocal? Puedo tener acá un char que sea, no sé, primera vocal, que va a ser igual a un espacio, digamos. O si quieren un cero le pueden poner, ya saben que los chars valen enteros. Entonces aquí tengo dos opciones. Este es mi valor por defecto. Es decir, si yo nunca he encontrado una vocal, significa que esa variable va a seguir valiendo cero. Entonces yo pregunto, si la primera vocal sigue valiendo cero, significa que es pues la primera vocal que he encontrado. Entonces, primera vocal va a ser igual a esta letra que he encontrado. Si no, si ya no es cero, significa que alguna vocal ya he guardado ahí adentro. Por lo tanto, tendría que compararla. Entonces digo, si esta letra que he encontrado es igual a la primera vocal, entonces ¿qué hago? Significa que hasta ese punto todo sigue siendo un lipograma. Entonces todo bien, todo perfecto. Pero eso no me sirve, o sea, eso no es interesante. ¿Qué sería interesante? Que no coincida. Si no coinciden, entonces significa que no es un lipograma. Por más de que la palabra tuviera, yo qué sé, 1000 vocales y justo una no ha coincidido, ya no es un lipograma. No importa, no es por porcentajes acá. Entonces, ni bien detecto que una no coincide, entonces mi respuesta va a ser false. Por lo tanto, aquí podríamos decir de que mi respuesta por defecto sea true. Entonces, este ciclo se va a ejecutar hasta llegar al final siempre y cuando mi respuesta siga siendo true. Si es que en algún momento he detectado que es false, es decir, ¿para qué voy a seguir revisando? No voy a... No importa que el resto de vocales coincidan. Si una no ha coincidido, pues ya ni modo, no puedo hacer nada. Entonces, hasta ahí quedaría. A ver, probémoslo. Digamos acá, verificador. Y quiero saber, primero veamos el de es vocal, ¿no? Entonces le voy a pasar acá una vocal que sea la E, digamos. Y me dice true, había sido vocal, perfecto. Acá le voy a pasar yo que sea una letra P.
y me dice false, no había sido vocal. Genial. Entonces ese por lo menos está funcionando. Ahora veamos el de slipograma. Quiero saber si la ay caray, palabra, es un lipograma. Ahí ustedes pueden observar que todas las vocales son letras A. Entonces esto sí es un lipograma. Y me responde true. Pero ¿qué pasa si pregunto, no sé, ay caray, cabello? Cabello, como ustedes pueden ver, tiene 3 vocales, pero las 3 son distintas. Entonces false, no es un lipograma. Y genial. Entonces hasta ahí está funcionando. Este for va a ir revisando todas las letras hasta llegar al final o hasta que en algún momento haya detectado que no es un lipograma. Si es que el for ha terminado hasta el final de la cadena, significa que todas las vocales que ha encontrado han coincidido. Entonces se va a quedar con la respuesta igual a true, ¿no? Nunca habría llegado a este punto. Ahora, ya tengo un método que me permite saber si una palabra es lipograma. ¿Cómo hago yo para que en este caso este string que tiene varias palabras las pueda ir analizando una por una? Entonces aquí existe, bueno, aquí voy a tener primero mi respuesta, que va a ser igual a la cadena vacía, le voy a poner. ¿Cómo puedo hacer yo para separar esto en palabras? Creo que justo una clase antes del examen les expliqué eso, y o 2 clases antes, no recuerdo bien. Existe un método en string que permite separar a través de un carácter, ¿no? Digamos, de una señal. En este caso, yo le voy a decir a todo el texto que está llegando, lo quiero separar por espacios, ¿no? Entonces lo voy a separar por espacios. ¿Qué va a hacer esto? El espacio, por si acaso, ¿no? Por si acaso, es como que el separador natural entre palabras. Acá, a ver, vamos a ver el texto. Mm, Hay algunos signos de puntuación, pero creo que no van a afectar en nada. Pero bueno, entonces este split, ¿qué hace? Si se fijan, me retorna un arreglo de strings. Entonces, ese arreglo de strings son las palabras que tiene ese texto. ¿Qué debería hacer yo? Para cada palabra, debería preguntar si es un lipograma. Entonces, aquí voy a aplicar un for each. Entonces diría para cada palabra del arreglo de palabras, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar si es lipograma. ¿Será lipograma esta palabra? Si me dice que sí, entonces ¿qué hago? Si me dice que no, entonces ¿qué hago? Por ahora, digamos, lo voy a imprimir. System.out.println palabra. Else. Si no, nada. No le imprimo. Ok. Ahora veamos. Me voy a colocar acá el enunciado y un notepad. A ver. Sí. Y me voy a copiar el texto. Canta baladas la azafata blanca. Punto. Clemente en el presente vende detergente, cabalga la jaca al alba. Clemente pretende ser gerente. El jefe le debe tres meses que se cree ese pelele.
Qué idea la que tiene el pobre mequetrefe. Igualarse con la azafata. Ok, aquí creo que me falta un espacio, aquí también. Ya. A ver, entonces me voy a copiar todo esto y vamos a ejecutar. New verificador. Y quiero obtener el hipograma. Por ahora sabemos de que no va a dar el resultado esperado, pero por lo menos van a salir. Ahí está, como ven, sale un string vacío, es decir, no está generando la respuesta, pero por lo menos aquí van a salir todos aquellos que sí habían sido eh, lipogramas, ¿no? Entonces canta, baladas, la zapata blanca, Clemente en el presente, vende detergente, cabalga la jaca, ¿Qué es lo que sucede con esto? Aquí, como ven, ya tenemos todas las palabras que son tipogramas. Pero, aquí, por ejemplo, esto ya lo tenemos. Separar el texto en palabras ya lo tenemos. ¿Qué es lo que faltaría? Separar en grupos. Ay, caray. Separar en grupos. ¿Cómo hago para separarlos en grupos? Si bien aquí, desde aquí lo voy a cerrar. Si bien aquí detecto que es un lipograma, lo que no sé es a qué letra corresponde. Podría ser un lipograma de la vocal A, de la vocal E, I, O, U, o puede que no sea un lipograma. Entonces podemos hacer aquí nosotros una modificación. De que esto, en vez de que retorne un boolean, retorne un char. Entonces, ¿qué va a suceder? Ese boolean lo puedo tener todavía. Sí. Y acá voy a retornar la primera vocal. ¿Por qué? Recordemos de que esta variable es la que nos ayuda a controlar si de verdad es un lipograma, es decir, todas las vocales que encuentre debería coincidir con la primera vocal. Si alguna no coincide, entonces ya mi respuesta es false. Pero la respuesta de a qué vocal corresponde este lipograma está acá. Entonces, claro, si yo en algún momento detecto que no coincide, podría simplemente ponerle un valor por defecto. Ahí. La primera vocal, como no había sido lipograma, pues no pertenece a ningún grupo. Puedo ponerle 0. Si pertenece a algún grupo, se va a detectar a través de esa letra. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí, para saber si es lipograma, ya no es no es tan sencillo como decir true false. Es decir, ahora cuando sea lipograma me va a responder una letra. Pero si no es lipograma, ¿qué me va a responder? Un 0. Entonces aquí yo tendría que decir, si la respuesta que he obtenido es distinto de 0, entonces es un lipograma. Pero yo además quiero saber a qué grupo pertenece. Entonces voy a hacer esto. Char grupo, que va a ser igual a saber el grupo del lipograma. Y luego pregunto, ¿será que ese grupo es distinto de 0? Si es distinto de 0, significa que tendría que irse a alguna de las vocales, ¿no? Alguno de los grupos de las vocales. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿No? ¿Cómo puedo yo saber cuál es el grupo mayoritario? ¿Cómo puedo formar los grupos? Hay varias opciones, yo creo. Podríamos tener 5 strings, ¿no? Uno por cada vocal y los vamos concatenando. Podría ser una opción. Otra opción sería que tal vez utilice arreglos. Pero sé que en un arreglo yo tengo que avisar el tamaño. Y en realidad no sé cuántas palabras haya por grupo. O sea, puede haber un grupo con 50 palabras y el otro con una.
Entonces es muy fluctuante. No sé en realidad cuántas vaya a haber en total. La otra opción sería tal vez usar ArrayList. ArrayList, como les había mencionado en algún momento, es como un arreglo, nos permite manejar conjuntos de datos. Simplemente que ArrayList nos es como que ArrayList carga con esa responsabilidad de controlar el tamaño, ¿no? Lo hace por nosotros. ¿Qué sería tal vez lo más factible acá? Eh, podríamos tener tal vez 5 strings, no sé. Quizás es la mejor alternativa, tener 5 strings. Y los vamos concatenando. Y podríamos tener tal vez 5, ¿cómo decirlos? 5 enteros para controlar cuál es el que tiene mayor. Y si no, pues al final podríamos hacer este mismo experimento, ¿no? Del split para que cada texto, cada grupo de lipogramas, lo separe en cantidad de palabras, ¿no? En arreglos y vea cuál es el que tiene mayor cantidad, ¿no? Son alternativas. Yo voy a manejar el de los 5 strings. Entonces string, que va a ser eh, tipograma A, que va a ser igual cadena vacía. Y voy a tener acá las palabras de A, que va a ser igual 0. Y tendría que tener 5 de estas. Una para la E, otra para la I, otra para la O y otra para la U. Aquí para la E, aquí para la I, aquí para la O y aquí para la U, ¿no? 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el grupo es distinto de 0, significa que el hipograma pertenece a alguna vocal. ¿Cómo sabría cuál vocal? Puedo hacer 5 ifs, ¿no? Puedo hacer. Pero como son varias alternativas, lo mejor sería un switch. Switch. Y quizás ya ni siquiera es necesario esto, ¿no? Switch. ¿Qué quiero evaluar? Quiero evaluar el grupo. Entonces, en el caso de que pertenezcan al grupo de la A, ¿qué voy a hacer? Ay, caray. No quería poner llaves. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir de que al tipograma de la A, le voy a concatenar esa palabra más un espacio al final, por si acaso. Y luego las palabras de A van a incrementar. Y luego break. Así sería. Esto tendría que hacerlo 5 veces. Ahí está. El caso de la E. El caso de la O. No, este es de la I, perdón. El caso de la O. Y el caso de la U. Y aquí tendría que ser de la E. De la E. De la I. De la I. De la O. De la O. Y de la U. Ahí está. Entonces con eso iríamos agrupando cada palabra a donde pertenece, ¿no? E iríamos contando además cuántas se han ido acumulando. Aquí lo que voy a hacer, system.out.println, voy a imprimir los tipogramas de cada letra. Así para que veamos, antes de controlar. Tipograma de la A, de la E, de la I, de la O y de la U. Control K. A ver, entonces vamos a revisar. Verificador, le pongo acá, obtener lipogramas y acá se ha guardado, ¿no? El texto. Ahí está, como ven no ha calculado nada porque todavía no tenemos esa parte, pero en nuestra terminal han salido acá, ¿no? Fíjense que de la letra A han salido todas estas. De la letra E han salido todas estas. De la letra I no ha salido nada porque no había lipogramas. De la letra O ha salido esta.
recuerden que decía que había una letra, y digo una palabra, y de la letra U no había, ¿no? Entonces ya están los grupos. Por lo tanto, acá, esto de aquí ya está completado. Ahora faltaría el grupo con más palabras. ¿Cómo puedo sacar el grupo con más palabras? Sencillo. Aquí no queda de otra que consultar, ¿no? Entre las 5. Ya habíamos visto cómo podríamos hacer para eh, tal vez optimizar un poquito, ¿no? Todo eso de los cálculos, ¿no? Con mat.max. Entonces aquí lo voy a hacer por partes, de ahí lo voy a ir acomodando todo para que quede mejorcito. Mat.max de palabras de A con palabras de E. Quiero saber cuál es el máximo de esos dos. Luego el máximo, caray, palabras de la O con palabras de la I. Y luego, cuando ya tenga esas dos, mi tercera respuesta va a ser, ay caray, mat.max de palabras, no, bueno, aquí de R1 y R2. Y no me estoy olvidando, falta la mat.max de R3 con palabras, la cantidad de palabras del grupo U. Ahí está. Entonces la respuesta final estaría en esta cuarta variable. Entonces hago otro pequeño switch para evaluar la respuesta final. ¿Cuál es el valor mayor? Entonces, en este caso, case, creo que esto no lo pudimos hacer, ¿no? La anterior vez. A ver, voy a ver. No me acuerdo si era posible hacer esto. Creo que al final lo hicimos con ifs. Creo que con switch no se podía. Chale. Si R4 es igual a palabras en la A, entonces la respuesta es lipograma de A. Else. Y todo esto lo copio. 1, 2, 3, 4, 5. Si R4 fuera igual a palabras de E, entonces la respuesta es de E, de I, de I, de O, de O, de U y de U. Ahí está. Control K. Y ya. Creo que eso sería todo. A ver, entonces probémoslo. Verificador. Ay, caray. Esto no. Quiero obtener el lipograma de esta. Y ahí está la respuesta. Clemente en el presente vende detergente. Clemente pretende ser gerente. El jefe debe 3 meses. Se cree ese pelele él. Ahora no sé si era esa la respuesta. Mequetrefe al parecer ha faltado. Que no sé dónde estaba. Acá mequetrefe. Qué raro. ¿Qué habrá pasado? A ver, vamos a revisar. Punto de quiebre. Y obtener. ¿Está mequetrefe? No me acuerdo. No me acuerdo si la escribí. Sí, mequetrefe. ¿Qué habrá pasado? A ver. Entonces, a ver, parece que todo ha ido bien, pero a ver dónde está la palabra. Acá, canta. A ver, continuar, baladas. La azafata blanca, Clemente en el presente vende detergente, cabalga la jaca al alba. Clemente pretende ser gerente. El jefe debe 3 meses. Que se cree ese pelele, ¿no? Ahí está. Que idea la
que tiene el pobre mequetrefe. Aquí está el mequetrefe, ¿no? Entonces, esto en realidad debería ser un lipograma de la E, ¿no? Qué raro que no lo haya. Chale, no, no quería entrar aquí. Uy, ¿qué habrá pasado? Oh, sí, Ujú. debe estar tomando la U como vocal de la que. Ah, es verdad. Muy cierto. Entonces está mal por la respuesta acá. Acá está mal, pues ¿por qué tendría que entrar mequetrefe? Porque hay una U. O sea, nuestro algoritmo estaba bien. Ya. Bueno, cosas de la vida. Mira, no me había dado cuenta de que mequetrefe sí tiene una U, ¿no? Qué raro. No, pues si de aquí ya controlar la Q con la U después es más complicado. Pero bueno, por lo menos ha salido ya la respuesta. Mequetrefe, esto lo pueden debatir si quieren con la Lisen. Mequetrefe no sería un lipograma, no debería estar aquí. Entonces, con razón, pues no pasaba, ¿no? Porque detecta la U. Ya me estaba asustando yo. Entonces está bien la respuesta. Ya. No sé si tienen alguna consulta sobre este ejercicio. Ahora esto por si acaso puede reducirse un poco. eh, en vez de hacer todas estas variables, ponerlo todo junto, ¿no? Queda un poco más eh, complejo, pero no sé, por comodidad tal vez alguno no quiera crear muchas variables, entonces sería max de palabras, de dos cosas acá, ¿no? Entonces, ¿qué cosas quiero comparar? Mat.max de palabras en la A, palabras en la E. Ay, caray. Y acá mat.max de otras dos cosas. Mat.max de palabras en la I, palabras en la O, con palabras en la U. Y creo que ya. Entonces, esto de aquí, si lo ven más extenso, tal vez les confunde más. Es prácticamente hacer lo que está acá arriba, pero en vez de poner R1 como si fuera matemáticas, como si fuera álgebra, si R1 vale esto, entonces puedo colocar en vez de R1, puedo colocar todo esto. Si R2 vale todo esto, en vez de poner R2, puedo poner todo ese mat.max, ¿no? Y así ir reemplazando. Y al final todo quedaría como que en una operación, obviamente más larga, más extensa, pero tendría el mismo resultado. Entonces ahí les dejo las dos alternativas. Esta sería paso por paso. Tal vez ustedes como van aprendiendo, es mejor que lo realicen así, pero también les explico de que podría hacerse todo en una sola instrucción, ¿no? Y ya. Ahora, pasamos al segundo ejercicio. Este ya estaría resuelto. Ah, y no probamos con esto de Hola Mundo Cruel. A ver, vamos a chequear. Obtener lipograma de Hola Mundo Cruel. Nada. Ahí está. Perfecto. Uy. El segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice, el lenguaje permite principalmente comunicarse a las personas. Sin embargo, con el pasar de los años, el lenguaje ha sido utilizado para expresar de maneras artísticas los sentimientos y o declaraciones. Una forma de escribir y comunicar muy retadora son los lipogramas, que son textos que comunican algo utilizando palabras que tienen una sola vocal. Por ejemplo, balada para Ana Tamara, ¿no? Ana Tamara Sagasta, la afamada azafata catalana,
baja a rajatabla cada mañana a la playa para nadar, ¿no? Es un lipograma de la A. Dado este contexto, cuestionamientos interesantes se pueden hacer, como por ejemplo, ¿será un texto un lipograma? ¿Qué palabras necesitamos eliminar del texto para que sea un lipograma de la vocal B? ¿Qué lipograma se puede formar dado un texto? En este problema todas las variantes A, mayúscula, minúscula, con acento son iguales. Lo mismo sucede con las otras vocales. Considerando la definición del lipograma y las preguntas tentativas, se pide diseñar un modelo de clases que represente el contexto, ¿no? Tal vez aquí se ha olvidado el qué. Analizar e implementar la funcionalidad necesaria para verificar si un texto dado es un lipograma o no. Recordar que un texto es un lipograma si todas las palabras solo tienen una vocal. La firma del método es boolean es lipograma y string text. En este caso creo que ya lo tenemos, ¿no? Este ejercicio, porque lo necesitábamos para el anterior. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver. Ana Tamara Agasta, la afamada azafata, le voy a poner un espacio, azafata catalana, baja a rajatabla cada mañana. Esto recuerden de que no se escribe mañana porque la ñ tiene un comportamiento medio extraño con nuestros programas. De seguro va a funcionar, sí, pero se recomienda que todo lo que ejecutemos sea o en inglés o sin evitar las letras con acentos, o digo, evitando las letras con acentos, evitar la ñ, esas cosas porque a veces suceden cosas un poco extrañas, ¿no? A la playa. Ahí está. Ok, entonces copio esto y vamos a ver si esto es un lipograma. ¿Cómo sabría si es un lipograma? Si es que aquí me detecta que es distinto de una letra. Entonces, parece de que este método ya lo tenemos, digo que este ejercicio ya lo tenemos resuelto acá, ¿no? En eso. El problema es de que yo necesito que sea un boolean, ¿no? Public boolean es lipograma string text. ¿Y qué pasa si aquí le pongo return false? Digamos que todavía no lo he hecho. Fíjense lo que pasa. Creo que este caso no lo hablamos, pero igual les explico, ¿no? Fíjense que aquí hay dos métodos con el mismo nombre. Y me está dando error. Me dice el método es lipograma, ya está definido en verificador. Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, yo me fijo acá arriba y este dice public boolean es lipograma, string text. Me fijo este otro y dice public char es lipograma, string palabra. Entonces, este caso se conoce como sobrecarga de métodos, ¿no? Es decir, aquí hay una sobrecarga de métodos. ¿Qué significa eso de la sobrecarga? Nosotros decimos está sobrecargado cuando tal vez decimos, no sé, una persona está sobrecargada de tarea, ¿no? Porque tal vez ha tomado 8 materias en la universidad y de todas tiene proyectos por defender y pues descansa en paz, ¿no? Ya no lo vamos a ver al amigo o amiga hasta que acabe el semestre. Entonces, aquí sucede lo mismo en Java. La sobrecarga de métodos ocurre cuando dos métodos tienen el mismo nombre. Está bien. Pero, ¿qué pasa si es que yo coloco acá un tercer método? Public, yo que sé, string, es lipograma, así, y le digo que acá la respuesta es cadena vacía, ¿no? ¿Alguien tiene su micrófono activado? Tengan cuidado. Ya.
El micrófono de alguien está activado, tengan cuidado, como les había mencionado. En este caso, aquí hay un tercer método que se llama slipograma, pero este no está dando error. Está dando error específicamente con este. ¿Qué es lo que ocurre? Que para Java, dos métodos son iguales si es que se llaman igual y en los parámetros llega un dato de el mismo tipo. Es decir, Java lo que se va a fijar es esto, justo en lo que he resaltado. Es decir, ni siquiera le va a interesar cómo se llama, solo le interesa esta parte. Si encuentra dos métodos que coincidan con esa parte, para Java son iguales. Entonces ahí te va a lanzar el error. ¿Qué podríamos hacer acá? En este caso, el slipograma es parte del ejercicio 2. Pero este otro slipograma es algo que yo me he creado para detectar el grupo al que pertenece una palabra. Entonces podría renombrarlo a este, ¿no? Decir grupo lipograma. Y aquí tendría que utilizar ya no el slipograma, sino es grupo lipograma. Y así, entonces esa sería una forma de arreglarlo. La otra forma sería de que, por ejemplo, acá, si es que lo dejo así, da error. La otra forma sería de que yo añada un parámetro adicional. Por ejemplo, no sé, int k. No sé, se me ha ocurrido. Y como ven ya no da error. ¿Por qué? Porque para Java ya no son iguales. Esto, el que acaba de estornudar, tu micrófono está activado. Cuidado. Perdón, perdón. Ya. En este caso, el slipograma tiene acá un string, un parámetro string y un parámetro entero. Entonces recibe dos parámetros, por lo cual es distinto de este. Este solo recibe uno, un string, ¿no? Entonces eso es lo que lo vuelve distinto. Ahora la pregunta es, ¿para qué yo voy a necesitar un k aquí abajo? Eso ya es incoherencia, ¿no? Entonces son formas de solucionarlo. La idea sería de que cada método haga lo que, bueno, tenga el nombre de lo que se está haciendo. En este caso, este método ya no responde la pregunta de si es lipograma. Lo que me responde es a qué grupo de lipograma pertenece. ¿Y qué va a pasar con este de lipograma? Si recuerdan, aquí ya estaba toda la solución. Entonces una alternativa sería copiar-pegar. Pero ¿para qué voy a hacer eso si es que este método ya lo calcula todo? Lo único que tendría que hacer es preguntar, ¿no? Llamo al método grupo lipograma, le voy a pasar este texto para que lo analice y me va a responder un char. Si es, ¿cómo decirlo? Si es lipograma, entonces me va a mandar una letra. Si no es lipograma, me va a mandar un 0. Entonces yo aquí tendría que decirle, este lipograma, lo vamos a hacer por partes, char grupo, boolean respuesta. Entonces voy a obtener el grupo de ese lipograma. Si el grupo fuera igual 0, significa que no pertenece a ninguno, no es un lipograma. Entonces mi respuesta va a ser false. Caso contrario, significa que ha respondido alguna letra, por lo tanto es un lipograma que pertenece a algún grupo. Entonces ahí mi respuesta sería true. Y listo. Como ven, todo compilando. Entonces ahora, si es que aquí está. Si es que quiero preguntar si un texto es lipograma, por ejemplo acá, ¿no? Ana Tamara Sagasta, la azafata catalana, no sé qué cosa. Eso es un lipograma. Y me responde true. Pero si le preguntara por, ¿dónde está? Hola mundo cruel, esto no es un lipograma, entonces va a responder false. Genial. Y esto lo borraré porque no me sirve. Solo era para el ejemplo. Y ya. Entonces ejercicio 2 indirectamente ha quedado resuelto. Y ya.
El ejercicio 3. El ejercicio 3 dice analizar e implementar la funcionalidad necesaria para, dado un texto, eliminar todas aquellas palabras que tienen cualquier otra vocal diferente de B. La intencionalidad es quedarse con palabras que solo tienen la vocal B, de tal manera que quedarse con palabras que formarían un lipograma de B. La firma del método es string quitar y me van a mandar una vocal. Y en el texto, y el texto de donde tengo que analizar todo, ¿no? Entonces va a haber un verificador, ya tenemos esa clase, va a haber el texto, donde va a quedar la respuesta. Voy a inicializar el verificador, y de ahí, ¿qué pasa si es que quiero en el texto quitar, eh, digamos, de todas estas palabras, la vocal A, ¿no? Quisiera quedarme con solo las palabras que tengan la vocal A, ¿no? Quitar el resto. Entonces tendría que salir este resultado. Si por el contrario quiero quitar todas las que tengan una vocal distinta de E, entonces la cadena debería ser vacía. ¿Por qué? Porque ha eliminado todas las palabras. Y ya, ¿qué ¿cómo debería funcionar esto? Podemos hacer algo similar al ejercicio 1. ¿Dónde está? Acá. Lo voy a poner acá al medio. Este es el ejercicio 1. A ver, ejercicio 1. Este de aquí es el ejercicio 2. Ejercicio 2. Y aquí voy a poner el ejercicio 3. Public string, quitar, char b, string texto y ya. Entonces les decía que podemos hacer algo similar al ejercicio 1. Puedo tener acá las palabras. Y bueno, que no se me olvide, tengo que crear la variable de respuesta, que de momento es cadena vacía. Entonces para obtener las palabras sería simplemente texto.split y las separo por espacios, ¿no? Con eso ya tendría todas las palabras. Luego de generar el arreglo de todas las palabras, puedo hacer un for each, ¿no? String palabra, palabras. Para cada palabra que esté en el arreglo de palabras, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a obtener su grupo de lipograma. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Les explico. Fíjense que el hecho de haber separado el ejercicio 1 en funciones así más pequeñas me permite que el resto de ejercicios sean más fáciles de resolver, ¿no? Todo ha sido como que bien atómico, bien reutilizable, ¿no? Si lo hubiera hecho todo en un solo método, ahorita estaría copiando y pegando, ¿no? Bien desordenado. Entonces les explico. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, no sé, tuviera estas dos palabras, ¿no? Mi texto fuera Ana, Tamara, yo qué sé, corre. Entonces aquí, ¿qué pasa si es que yo quiero quitar todas las palabras que tengan una vocal distinta de A? ¿Cómo podría ser eso? Una alternativa sería revisar. ¿Aquí hay vocales distintas de A? No. Entonces esta se queda. ¿Acá hay vocales distintas de A? No. Entonces esta se queda. ¿Acá hay vocales distintas de A? No. Digo sí. Entonces esta se va. Pero la otra opción sería directamente calcular si es lipograma. Entonces pregunto, ¿esta es lipograma? Y va a decir true. Este es lipograma, true. Este es lipograma, false. Es decir, esta no va a cumplir esa condición.
estaríamos ejecutando como en el ejercicio 2, ¿no? Palabra por palabra. Pero a mí en realidad lo que me interesa no es saber si es un lipograma, porque por ejemplo podría haber añadido acá otra palabra. Corre, no sé, a ver, espérenme. Corre con tos, digamos. Entonces fíjense, aquí esta palabra sí es un lipograma. True. Sí, porque solo tiene una vocal. Aquí esta otra palabra también es un lipograma. Entonces fíjense de que el objetivo sería quedarme con solo palabras que sean lipogramas de A. ¿Este es un lipograma? Sí, pero es de A. Bueno, esta también es lipograma. Sí, pero bueno, es de A, ha coincidido. Este es lipograma. Sí, correcto, pero no es de A. Esta también es lipograma, pero no es de A. Sin embargo, ¿qué pasaría si es que yo obtengo el grupo del lipograma al que pertenecen? Este me respondería pertenece al grupo de la A. Este al de la A. Este me respondería 0 porque no es lipograma. Este me respondería O. Y este de aquí me respondería O. ¿Qué tendría que hacer? Quedarme con todos aquellos que son lipogramas y que coinciden con este. Y así de sencillo. Si fuera un 0, pues obviamente no va a coincidir con la letra A. Entonces este no pasa, este tampoco pasa y este tampoco pasa. ¿Qué debería ser aquí? Para cada palabra voy a calcular el grupo al que pertenece. Palabra. Ahí, caray. Palabra. Ahí. Voy a calcular el grupo al que pertenece. Y si ese grupo es exactamente igual al de la vocal que me han pedido analizar, entonces es parte de la respuesta. Más un espacio para que quede bien acomodadito. Y listo. Si no fuera del grupo, entonces no tengo por qué añadir. Si fuera igual a 0, pues tampoco va a coincidir, entonces tampoco lo voy a añadir. Y quedaría resuelto, creo. A ver, ¿dónde está? Quitar. Entonces vamos a buscar para la letra A y vamos a poner el ejemplo que estábamos manejando acá en el OneNote. Ana Tamara corre con tos. Ana Tamara corre con tos. ¿Qué debería suceder acá? Estas dos deberían quedarse. Es esto, chao. Y listo. Ana Tamara. Y bueno, aquí si notan hay como un pequeño espacio. Eso podemos arreglarlo, no es el fin del mundo. Pero como ven está funcionando. Podemos probar con el caso del examen, con el ejemplo. Aunque creo que es esto, ¿no? Ana Tamara, la afamada azafata catalana, baja a pie cada tarde a la playa. A ver, vamos a probar. Quitar. Aquí quiero solo quiero quedarme con los de la A. Y aquí lo dejo, esto. Y dice Ana Tamara Sagasta, la afamada azafata catalana, baja a. Y fíjense que pie. Uy, ahí me he olvidado un espacio, creo. Sí. Bueno, me he olvidado un espacio al escribirlo. A ver. Aquí lo he puesto junto. A ver, volvemos a calcular. Ahí está. Baja a y la palabra pie, como no es ni lipograma y tampoco pertenece al grupo de la A, entonces no entra, ¿no? Cada mañana a la playa. Que es justo lo que tenemos acá, ¿no? Baja a cada, ¿no? No, ya no está la palabra pie. ¿Y qué pasa si busco de la letra E? En ese mismo texto. Debería responderme cadena vacía. Aquí está. Ahí está, cadena vacía. ¿Por qué? Porque no hay ninguna palabra que haya cumplido con ser lipograma del
de la letra E y ya. Y listo. Entonces ya estaría solucionado el examen. Eh, ¿Cuál había sido el método más importante? Esto de aquí lo voy a quitar. Este del grupo Lipogram, ¿no? El hecho de que este funcione, es decir, que el análisis de al menos una palabra funcione, hacerlo chiquito, que para algo chiquito funcione, pues ha hecho de que el resto de ejercicios sean más fáciles de resolver, ¿no? Porque este de aquí se utiliza bastante, se utiliza en el ejercicio 3, en el ejercicio 2, se utiliza en el ejercicio 1, entonces más que, más que útil, ¿no? Es prácticamente el que resuelve todo el examen. Eh, ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos mejorar en base a esto? Quizás el ejercicio 2 se puede mejorar un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo único que me interesa es saber si el grupo del lipograma de este texto es distinto de cero. Si es distinto de cero, significa que a algún grupo pertenece. Si es igual a cero, pues entonces no es lipograma. En una línea se puede resolver. Esto sería equivalente a todo lo que hemos resuelto acá. Y eso, creo que eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta, algo que tal vez no se haya comprendido bien. O tal vez a ustedes les ha salido alguna variante. No sé si, no sé que tal vez les pedían otras cosas. Bueno, entonces esa es la resolución de su examen de segundo parcial. Mucho manejo de cadenas. Había que tener cuidado con los fors también. Eh, Método split para separar en palabras. Método charat para revisar caracteres de un string. Y con eso prácticamente se resolvía todo el examen, ¿no? Así que eso creo que sería todo por la clase de hoy. Les deseo muy buena suerte en su examen final. Es todavía la siguiente semana. No sé si pasaremos clases. Voy a preguntar si es que quieren pasar clase tal vez para resolver algunas dudas que tengan. Si no, pues desearles un feliz año nuevo y espero que todos puedan aprobar. Y si no, igualmente no se pongan tristes. La materia es complicada de por sí. Intro, tomen con el docente que tomen, es complicada. La cosa es de que ustedes aprendan lo más que se pueda, ¿no? Así si digamos, esta vez tal vez no han podido, pueden tomarla en verano y van a ver de que pues mucho más, todo va a ser más fácil con otros ojos, ¿no? Cuando uno ya va entendiendo. Esa sería mi recomendación. Intenten hasta la última oportunidad y para no quedarse con la duda. Esas serían mis recomendaciones. Y bueno, eso sería todo por nuestra clase de hoy. Hablamos para ver si pasamos clases la siguiente semana. Chao, chao. Uy, dale Israel. Sí, una consulta. Verano, ¿cuándo comienza? El semestre acaba el 14 de enero, creo, porque hasta ahí tienen que dar instancias y todo eso. Entonces yo creo que verano va a empezar en febrero, más o menos. Segunda semana de febrero, tal vez. Ya, ¿y no sé, algún instituto para nivelación, algo? ¿No conoce Eh, algo? ¿Está bueno? Por favor. sí, sí, o sea, yo te recomendaría de que leas el libro, ¿no? Este de Peer Subject y de que trates de repasar todos los ejercicios que hayan hecho con la LICEN. Los exámenes también, les voy a pasar algunos exámenes pasados que yo tengo. Trates de analizarlos con calma, vayas comprendiendo los conceptos, porque programación no es mucho de teoría, ¿no? Es más de practicar. Y en los exámenes muy pocas veces va a salir un ejercicio que hayas encontrado en internet, ¿no? Así que lo mejor es ir entendiendo, ¿no? Toda esa lógica y solo se puede hacer eso practicando. Gracias, Ausi. Está bien, no hay de qué.
Ok, no sé si alguno tiene alguna otra duda más, tal vez de la materia, del verano, de, no sé, de la vida. Ya, a ver, si aprobamos el examen final, aprobamos la materia también. No, el final es directo, ¿no? Es aprobación directa. Si es que apruebas, es directo. Y si es que, digamos, has aprobado en parciales y estás dando final, eh, a veces varía de acuerdo al docente, pero la regla general que se suele seguir es que se queda el mejor, ¿no? Si yo que sé, en promedio de parciales has sacado 51 y en tu final has sacado 70, entonces se queda el 70. Lo mismo si sucediera al revés, ¿no? Si en parciales has promediado, yo que sé, 65 y en el final has sacado 51, se debería quedar el 65 como tu nota final. Sí. ¿Y quiénes tienen derecho al final, al examen final? Eso depende del docente, ¿no? A veces tienen sus reglas. Eh, uy, acá justo tenía abierto el Moodle, espero que no me bote de la sesión. Creo que la LICEN, dentro de sus reglas, está que hayas hecho las tareas o que hayas dado por lo menos algún examen. No sé muy bien, habría que leer su reglamento. Aquí creo que está. Pucha. Pero eso varía, depende del docente, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que no te dejan dar final si es que no has dado los dos parciales, ¿no? O hay algunos que, no sé, te dicen que si no has asistido al menos el 70% de las clases no puedes dar el final, ¿no? A ver, vamos a chequearlo. Al final de la unidad, final. Ta. Evaluación formativa, evaluación del examen de segunda instancia. Ya, aquí dice que evaluación formativa es 30%, 10 es auxiliatura y 20 es prácticas y evaluaciones. Evaluación sumativa 70%. Mm, no sé, creo que no hay ninguna regla. O la Lisa no ha dicho algo. Creo que no. Bueno, o al menos no la encuentro. Si no le pueden preguntar, yo creo que igual van a seguir pasando clases con ella, tal vez el jueves, entonces le pueden consultar si es que hay alguna regla. Ya. Entonces creo que eso sería todo. Eh, Les deseo mucha suerte. Cualquier cosa, pues hablamos por el grupo de Telegram. Ahí voy a consultar también por si quieren pasar clases. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, sí, gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien.